Hola amigos violineros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que me han pedido mucho en mi canal y es cómo realizar el vibrato. Vamos a hablar de todo lo que es esta técnica, te voy a enseñar qué es el vibrato, te voy a dar algunos ejercicios introductorios para realizarlo y algunos consejos de cómo usar el vibrato en el folclore. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar, no te vayas. Bien, vamos a empezar con lo que es el vibrato. Primero voy a aclarar algunos puntos para que queden claros. Primero, si ustedes buscan en YouTube lo que es vibrato o cómo realizar el vibrato, van a tener infinidad de videos y explicaciones. Lo que voy a enseñar en este video es mi forma de ver el vibrato y mi forma de realizarlo. Esto no quiere decir que sea la mejor forma o sea la única forma. El vibrato es algo muy personal. Esto es solamente una guía de cómo yo realizo el vibrato y cómo lo pongo en práctica cuando toco alguna canción. Lo primero que debemos saber, ante todo, es entender qué es el vibrato. Bueno, el vibrato es una desafinación de la nota o una oscilación de la nota. Vamos a tener una nota afinada y la vibración va a hacer que oscile entre más grave y más agudo. Otra cosa que debemos tener en claro a la hora antes de empezar a tocar vibrato es que debemos tener buena afinación y un buen sonido. El vibrato no nos va a solucionar una mala afinación ni un mal sonido. El vibrato lo que hace es embellecer una nota bien afinada con buen sonido. Bien, vamos a algo concreto. Como dije, voy a explicar mi forma de entender el vibrato y de estudiarlo. Yo realizo el vibrato desafinando la nota hacia abajo, no hacia arriba, pero es algo muy personal. Bien, yo oscilo la nota hacia atrás. Por ejemplo, si tenemos Re, voy a oscilarla llevándola hacia un Do sostenido. Desafinado, afinado, desafinado, afinado. El primer ejercicio lo vamos a hacer auditivo para entender un poco la desafinación. Vamos a tocar un Re y un Do sostenido con el mismo dedo glissando. Vamos a hacer Re y Do sostenido. Re, Do sostenido. Ahora, a medida que vamos acelerando, vamos a ir dejando el dedo en Re y vamos a tratar de seguir haciendo la misma desafinación, de esta forma. Dejo mi dedo en Re. Y tenemos que tratar de lograr el Do sostenido, que en realidad no es Do sostenido, es una nota intermedia entre el Re y el Do sostenido, es un microtono. Ahora vamos a ver el movimiento de la mano. Ustedes verán que yo voy a mover los nudillos. Vamos a entenderlo así, en nuestro cerebro vamos a pensarlo de esta forma. Es como cuando tocamos la puerta con nuestra mano con los nudillos, o sea, cuando tocamos la puerta de esta forma. Entonces el movimiento de mi mano es hacia atrás de esta forma. El movimiento entonces es hacia atrás, en dirección de las cuerdas. No de esta forma, sino hacia atrás. Como tocar, como dije, la puerta con los nudillos. Entonces vamos a poner nuestro dedo en la nota, fijarlo y vamos a correr hacia atrás. Nuestros nudillos, por lo tanto nuestro dedo, en dirección de la cuerda. Hacia atrás. Dijimos primer ejercicio donde vamos a cambiar Do sostenido Re y vamos paulatinamente haciendo más chico el recorrido del dedo hasta clavarlo, dejarlo en un solo lugar y tratar de seguir haciendo el mismo movimiento. Esto sería como ejercicio número 2. Vamos a poner los 4 dedos sobre la cuerda, en este caso elegí la segunda cuerda, pero puede ser cualquier cuerda, con nuestro pulgar fijo en un lugar. Y vamos a ir hacia adelante, hacia atrás, recorriendo las cuerdas. Hacemos este movimiento varias veces y lo que empezamos a hacer es achicar el movimiento.
más chico, hasta que lo fijamos, pero tratamos de que nuestra mano siga con este movimiento que hizo al comienzo. Se hace más chico, pero nosotros tratamos. El tratar hace que los dedos se empiecen a quebrar, nuestros nudillos se empiecen a mover. Es un ejercicio. Recordemos que todo lo que estamos viendo ahora son ejercicios preparatorios para realizar el vibrato. Lo podemos hacer mucho más alto también, poniendo nuestro pulgar en esta zona. Vamos a también hacer este movimiento sobre las cuerdas. Y lo vamos achicando y lo hacemos chico y tratamos de seguir el movimiento. Recuerden el movimiento hacia atrás. Recuerden tocar la puerta con los nudillos. Ejercicio número 3. Ahora vamos a poner nuestros 4 dedos sobre la madera y vamos a tirar hacia atrás. Nuestra mano va a volver por inercia, entonces hacemos esto por atrás y practicamos este movimiento. También lo podemos hacer en la parte de arriba, pero ya vamos a poner el pulgar un poco más arriba y hacemos hacia atrás. No sé si se puede apreciar que hago mis dedos, en este caso mi meñique no llega, hago mis 3 dedos hacia atrás. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, vamos a elegir la nota re en la segunda cuerda y vamos a tocar afinado, desafinado, recordemos. Entonces, ahora vamos a tocar en tiempo, vamos a elegir un pulso y vamos a tocar. Cuando tocamos en pulso en tierra es afinado y vamos a hacer corchea desafinado. De esta forma, afinado, desafinado. Y vamos a dar una acentuación en la nota afinada, tirando, haciendo una acentuación con la mano. Vamos a hacer una acentuación con la mano con la nota afinada, re, desafinamos hacia atrás, re, desafinamos, afinado, desafinado. De esta forma, mientras más oscilación tengamos y más rapidez, se va a crear un vibrato. Recordemos, te vuelvo a repetir, que el vibrato es algo personal. La oscilación y la velocidad la va a dar el gusto de cada uno. O la canción que estemos tocando a veces va a requerir un vibrato mucho más lento o a veces un vibrato mucho más enérgico o como nervioso. A veces deberemos tener un vibrato más suave. Pero recuerden, la nota la tiramos hacia atrás, la desafinamos hacia atrás. Bien, ahora vamos a hablar cómo utilizar el vibrato. En lo personal yo no utilizo mucho vibrato cuando toco cosas rápidas como una chacarera. Solamente en algunos lugares donde tenemos alguna nota larga, donde valga la pena poner el vibrato. Recordad que primero debemos tocar bien afinado, con buen sonido, y el vibrato va a estar añadido a esto para embellecer nada más. Por ejemplo, vamos a tocar... las chacareras por lo general son rápidas y no requieren mucho vibrato. Bueno, ahora voy a tocar la chicharra sin vibrato y después con vibrato. Y ahora con vibrato. Como ven, solamente algunas notas tienen vibrato. Este La, que es mucho más largo, va a utilizar el vibrato. En las notas intermedias solamente hago un pequeño vibrato. Recordemos el ejercicio que hicimos, afinado, desafinado. Solamente hago eso en cada nota. No hago para cada nota. Es cortito y rápido para atrás. Desafino y vuelve mi dedo en cada nota. Por ahí cuando tocamos algo mucho más lento, sí vamos a requerir un poco más de vibrato. Como por ejemplo la 7 de abril.
que yo utilizo un poco más de vibrato porque, bueno, requiere un poco más de vibrato. Primero se estudia sin vibrato. Al último vamos a añadir el vibrato para embellecer. Como te dije, espero que te haya servido. Recordá que acabo de lanzar un libro con 25 obras para estudiar, que viene acompañado de una guía con metrónomo que te permite un estudio correcto. Y por favor, cualquier duda que tengas me la dejas en los comentarios. Como siempre, por favor, suscríbete, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo.